Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias también por lo que hicieron el viernes que me dieron antes y pude estar también en otro lugar. Bueno, vamos a terminar lo mío, ¿no? Con el capítulo 10. Y vamos a seguir viendo a Pablo cómo estaba preocupado por su pueblo, que empieza diciendo el capítulo 10, versículo 1: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mis oraciones a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. Una de las cosas que a veces nosotros nos escapa un poco en la iglesia, ¿no? Que tenemos que orar mucho por esto, por la Argentina, para que haya salvación, ¿no? Y aquí vemos lo preocupado que estaba el apóstol Pablo con esto, porque había algo que le pasaba al pueblo de Israel, que le pasa al pueblo argentino, porque somos seres humanos. Ahí va a presentar en el capítulo 10 la justicia de Dios y la incredulidad y rebeldía de Israel, porque ahí está hablando de justificación por fe, no por lo que eran ellos, no por lo que soy yo, ¿eh? Y la justicia de Dios y el error de Israel. Vamos a ver en este capítulo 10. Israel no alcanzó la justicia. ¿Por qué? Por su orgullo, porque querían ofrecer acciones meritorias. No sé si le ha pasado a ustedes. A mí el domingo pasado vino una persona nueva. Estamos en un lugar nosotros que pasa mucha gente por la vereda, por la avenida, y algunos son de entrar, ¿no? Y cuando entran, siempre vienen de alguna otra iglesia, de que son cristianos, que son esto, que son lo otro. Bueno, justo vino un muchacho y también tenía muchos problemas porque lo había traído la hermana que está viniendo a la iglesia. Entonces me le acerqué a él y le pregunté, y él dijo, antes que yo empiece a hablarle con algo, me dice, no, yo estoy yendo a una iglesia. Pero él me había contado la hermana que tenía muchos problemas, hasta de adicción también. Entonces le digo, mira, vamos a hacer una cosa. El lunes venite a las 3 de la tarde que yo voy a estar en la iglesia y así charlamos tranquilamente. No vino el lunes, no vino. Pero ¿qué pasa con las personas? No sé si a usted también le pasa. Las personas están buscando algo mágico, no algo que cambie su ser interior. Ellos quieren cambiar algo exterior. Y al pueblo de Israel le pasaba lo mismo, le pasaba eso. Ellos, como eran un pueblo elegido por Dios, ellos eran los grandes, listo, ya está. Dios nos llamó a nosotros, yo pertenezco a mi padre Abraham, y bueno, pero eso no es lo que Dios quiere. Le voy a leer un comentario de la Biblia de estudio mía que hay acá. Dice, del versículo 1 al 4, dice, muchas personas religiosas hoy en día cometen el mismo error que cometió Israel. Piensan que sus buenas obras y sus acciones religiosas le pueden salvar, cuando en realidad esta práctica le impide ser salvos. Es cierto que muchos de ellos son sinceros y devotos, pero la sinceridad y la devoción nunca salva el alma. Esta es la condición del ser humano hoy, ¿no? Es clarito. A veces cuando leemos estos versículos decimos, ¿y cómo lo podemos ver para nosotros en la iglesia? Y es que nos tenemos que meter como humanos. Al meternos como humanos, vemos lo que Dios tiene para eso. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Cristo para el pueblo de Israel era un obstáculo y era un tropiezo
Cristo para ellos era una roca ahí que le hacía tropezar, ¿no? Entonces, si quieren anotar, anótenlo para que lo estudien, así no se nos va a ir muy lejos con todos los versículos que tengo acá. Y hacen como un deber, ¿no? En la semana. Cristo es la roca que fue rechazada por el pueblo de Israel, ¿no? Y ahí tenemos Salmo 118, 22. David lo anunció ahí en ese salmo. Después, en segundo lugar, tenemos Isaías 8:14, 28:16. Isaías lo profetizó. Después tenemos Mateo capítulo 21, versículo 42. Jesús lo explicó. Y en cuarto lugar, Hechos 4:11. Pedro lo denunció cuando fue en Pentecostés. Lo que hizo el pueblo de Israel rechazando la roca, que era Cristo. Ellos no querían creer en que era Cristo el Mesías. Ahí estaba toda la cuestión, ¿no? Pero se equivocaron, sosteniendo una religión externa y orgullosa. Hoy en día lo podemos encontrar en muchos lugares, ¿no? Yo soy de viajar a veces por distintos lugares y lo he encontrado en distintas provincias, ¿no? O en distintos países y encontramos esto, ¿no? No entendieron la palabra de Dios. No entendieron la palabra de Dios. Y esto a menudo pasa también con nosotros, que a veces no entendemos ciertos versículos que Dios nos está hablando, ¿no? Y es para cada uno de nosotros. Cuando vemos en el versículo 3 y 4, que ignoraron la justicia de Dios. Y ellos querían establecer su propio mérito. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que decir a personas, uno le empieza a hablar y dice, no, no, yo tengo esto, soy así, a mí no me va a cambiar, pero yo pienso que con esto estoy bien. Y cuando uno le dice, y bueno, si vos te morís, ¿dónde vas? Ay, no sé, vamos a ver. Algunos, porque te cargan, te dicen que se van al cementerio, ¿no? Pero tienen sus propios méritos, ¿no? Y hoy también pasa esto en nuestras iglesias, porque el fin de la ley es Cristo. Cristo la cumplió, ¿eh? Y esa justicia, esa ley, nos lleva a Él. Cuando entendemos la palabra de Dios y vemos lo que el Señor nos dice, nos lleva a Él. Y entonces somos justificados al creer en Él. No hay otra cosa que hacer. No es que vamos a recibir salvación porque somos los mejores, o porque cantamos más himno, o porque hacemos la hora silenciosa, o no, tenemos que creer en Él por fe. La justicia de Dios altísima es, pero acá había el error de los israelitas, ¿no? Entonces la preocupación mayor de Pablo era esto, el anhelo en su corazón era que el pueblo, sus hermanos, pudieran conocer a Cristo como el Mesías, ¿no? El problema de ellos, de Israel, era la incredulidad. ¿M? Le llevaba a más cosas. Ellos, esa incredulidad los hacía apartar y rechazar la roca, que venía a ser una roca que era para la edificación, ¿no? Entonces, tenemos que ver esto, cómo ellos rechazaron continuamente a nuestro Señor, ¿no? De la antigüedad, porque cuando veamos ahora en algunos versículos más, vamos a ver que estos versículos fueron dados por los profetas, ¿no?
Así que no la teología, no la filosofía profundas, no lo que podamos hacer hazañas asombrosas, sino que es creer lo sencillo y listo. ¿Eh? Creer que es eso, que si yo recibo a Cristo, lo creo, pongo mi fe en Él, soy salvo. Entonces, ¿qué pasa? Del versículo 9 al 11, ahí exigía un espíritu humilde y de fe. ¿Mm? Lo esencial que debe ser hacer lo que tenían que hacer los judíos. Era esencial y sencillo. Más sencillo que eso no podía ser, ¿eh? Tener fe en que Él fue el Hijo de Dios, que vino a este mundo y estaba por los profetas ya mencionado, ¿no? Había sido mencionado con Mesías, confesar que Jesús es el Mesías, para ellos era algo tremendo, ¿no? Creer que resucitó y vive hoy. Hay muchas personas por ahí creen ciertas cosas, pero eso le cuesta. ¿Por qué? Porque tienen mente como humanos. Lo que tenemos que hacer nosotros es creer en Él. Yo me acuerdo que en una oportunidad me contaron de un hombre que iba a predicar a las minas de carbón y entonces uno de los capataces o jefes de ahí dijo, pero es tan sencillo creer y nada más. Y sí, es creer porque la obra la hizo Cristo. Yo tengo que creer en que Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados y su sangre me limpió de todo pecado. Eso es. Entonces este hombre no sabía cómo hacerle entender a esta gente que estaba en las profundidades de ahí, de la tierra. Entonces lo llevó al ascensor, ¿no? Y entonces capaz que alguno lo conoce esto. Lo llevó al ascensor y le dijo, bueno, ¿cómo hacemos para salir de acá? De tanta profundidad que estamos a este hombre. Dice, no, dice, tocamos este botón. Ah, qué sencillo, le dice. Tan sencillo es. Es lo que usted me decía recién, que el evangelio es sencillo y yo si aprieto un botón me saca afuera. Uy, qué sencillo. Entonces el hombre dice, no, pero Pérez, dice, acá hubo un ingeniero que midieron, que hicieron esto, hicieron lo otro, las conexiones y todo. Muy bien, le dice, muy bien, es cierto eso. Pero bueno, lo sencillo del Evangelio es que Cristo tomó tu lugar en la cruz del Calvario, hizo algo grande allí en la cruz. A él lo clavaron, no a cada uno de los hombres, sino a él. Él hizo la obra. Y ahora por eso está, por eso es sencillo. Y bueno, no sé cómo quedó esto, pero me contaban esto que fue muy lindo para ponerlo en práctica, ¿no? En nosotros que a veces tanto empiezan a darnos vueltas para poder recibir a Cristo como Salvador, ¿no? Así que seguimos. Es sencillo y al tiempo es bueno para aquellos que lo creen, ¿no? Y ahí hay unos versículos para ver, leer, lo pueden leer Mateo capítulo 10, versículo 32, y el capítulo Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 9, 22. Ahí está hablando del ciego que el Señor Jesucristo le había dado la vista. Y entonces lo entrevistan entre los fariseos, los sacerdotes y todo. ¿Quién había hecho esto? Y sus padres le decían, pregúntenle a él. Ellos no querían decir que era el Cristo y que Cristo era el Mesías. ¿Por qué? Porque lo iban a echar de la sinagoga a todos, a ellos, ¿no? Con familia. Entonces, ¿qué cosa, no? Ellos se guardaron
pero lo bueno es decir, bueno, lo único que sé es que yo antes no veía y ahora veo. ¿Mm? Es algo maravilloso lo que hace Dios. Y es también en nosotros, ¿no? Un día no creíamos en Cristo, yo lo recibí a Cristo muy chico, tenía 9 años, en la ciudad de Paraná, en un campamento, y Él cambió el interior mío, no el exterior. Pero al cambiar el interior, vamos cambiando el exterior, ¿no? En nuestra manera de hablar, en nuestras acciones. Entonces seguimos y fíjense en que algo que nosotros hoy utilizamos también está en estos versículos 13. En el versículo 13, la cita esta se encuentra en Joel capítulo 2, versículo 32. Es una profecía sobre los tiempos del fin para Israel. Pero nosotros lo usamos ahora, ¿no? Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Mm? Dice, y después dice, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? Y así menciona lo que nosotros también hoy lo hacemos, ¿no? Y esto era para el pueblo de Israel, cuando uno lo lea las profecías, era para el pueblo de Israel, pero qué bien viene para nosotros no hoy. Porque es cierto, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo van a creer los otros si nosotros no vamos? ¿Y cómo van a creer los otros si nosotros no predicamos? ¿Y cómo van a llegar a lugares si no son enviados? Porque escrito está, dice allí, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Algo que lo hacemos hoy, ¿o no? Algo que tenemos que hacerlo cada uno de nosotros también. ¿Cómo van a oír otros si nosotros no hablamos? ¿Cómo van a escuchar del Señor si no le hablamos y vamos y lo buscamos? A veces nosotros en la iglesia estamos mal acostumbrados, ¿no? Creemos que la persona tiene que venir. Y no, tenemos que ir nosotros, ¿no? Tenemos que ir nosotros. Me acuerdo en una oportunidad, nosotros viajamos mucho para el lado de Entre Ríos y íbamos por un camino que no había nada con otro hermano y había un hombre que estaba carpiendo, se le dice, sacando yuyo a las plantas, y entonces le digo al otro, para, que voy a ir a hablarle a este hombre. Y cuando le estuve hablando y le di un versículo, lo invité para una reunión. Pero ¿qué pasaba? Nosotros estábamos lejos del lugar. Estábamos por asfalto 25 kilómetros y calculo unos 10 kilómetros por tierra. Entonces este hombre me mira y me dice, mire, usted está equivocado. Me mató porque me mató. Me dice, porque ustedes tienen que venir a hablarnos a nosotros, no nosotros ir allá donde están ustedes. ¡Pah! Dije, no, listo. Bueno, seguí hablando de Cristo y gracias a Dios ese lugar se están haciendo unas lindas reuniones en este tiempo, ¿no? Pero tenemos esas cosas. Y este versículo que era para el pueblo de Israel, que lo habían mencionado los profetas, que Isaías da un pantallazo muy lindo ahí, profetizando las buenas nuevas, y no le creyeron, ¿no? No le creyeron. Porque las personas a veces vienen con un interés de no cambiar algo interior, sino cambiar algo exterior, con una necesidad no espiritual, sino material. Hoy vemos en muchísimos lugares donde se predica ese evangelio
la prosperidad, ¿no? Y ahí hay mucha gente, ¿no? Pero no es lo que Dios quiere y lo que tenemos que hacer nosotros, sino lo que nosotros tenemos que hacer es predicarle, ¿eh? Y hablarle de quién, de Cristo. Así que la fe es por el oír. ¿De qué? De la palabra de Dios. No le podemos vender otra cosa, no le podemos enseñar filosofías, no le podemos enseñar teología, sino lo que le tenemos que enseñar es quién es Cristo y enseñarle a qué vino a la tierra y por qué vino y quién lo mandó. Y uno usa allí el capítulo 3 de Juan, versículo 16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Y que dio a su Hijo en esto. Y ese versículo lo utilizamos mucho para predicar el Evangelio. Qué interesante es para nosotros esto porque nos va preparando para lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. No quiere otra cosa. El Señor no quiere que nosotros estemos haciendo buenas obras, sino que estemos predicando el Evangelio. Cuando fue la encomendación del Señor antes de irse al cielo, nos mandó a predicar. Y no a un lugar, sino hasta lo último de la tierra. Y hay muchos hermanos que lo hacen, ¿no? Y tenemos que orar por ellos también. Pero lo que tenemos que hacer nosotros como miembros de la iglesia, como hijos de Dios, preocuparnos por esto, orar por esto, ¿no? Como acá dice. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra su palabra. Salió, la palabra de Dios sale de boca de los hijos de Dios. En la antigüedad salieron por los profetas. El otro día vi un comentario, no sé si era acá en casa, no me acuerdo bien en qué momento, era de que hay veces las personas te dicen, sí, pero si yo veo algo, puedo creer. Cuando al Señor Jesucristo le dijeron, bueno, muéstranos el fin del tiempo y el Señor Jesucristo, no le voy a mostrar eso. Entonces, ¿se acuerdan lo de Lázaro y el mendigo que fue al cielo, el rico, y cuando estaba en el cielo le dijo que mandara a uno que resucitara para hablar a sus hermanos, ¿no? Y él le dijo, no, a los profetas ya tienen y no le han creído. Quieren ver cosas en vez de tener fe en lo que Dios hizo con su Hijo en la cruz del Calvario. Y esto le pasaba al pueblo de Israel. Querían ver algo que era para ellos importante, pero lo importante era recibir y creer que Cristo era el Mesías. Ahí en Isaías 65, del 1 al 5, se ve a Israel rebelde y contradictor, ¿no? Siempre contradictor a lo que Dios quería para su pueblo. Y Dios es perfectamente justo, pero Israel se equivocó al permanecer y ver y aceptar primero o poner primero sus méritos, ¿no? Decir, bueno, yo soy el pueblo de Dios, yo tengo el derecho de la salvación porque soy el pueblo de Dios. Y no es el fin de lo que Dios quiere, sino que reciban a Cristo como el Mesías y nosotros recibimos a Cristo como Salvador. La raíz del problema
en todo esto que vimos, estos versículos, se perdían todo esto. ¿Por qué? Por su orgullo, su incredulidad y su rebeldía. Fíjense que hay una coincidencia tremenda en la Argentina en este tiempo, ¿no? El orgullo, mucha gente es muy orgullosa. Mucha gente no quiere entrar a la iglesia porque lo van a ver o porque viene a una iglesia cristiana, ¿no? ¿Se pierde de qué? De recibir a Cristo. Su incredulidad, porque no creen en esa obra perfecta hecha en la cruz del Calvario, y porque son rebeldes a lo que Dios le está mostrando. ¿Mm? Entonces, en esta lección que estamos viendo del capítulo 8, lo que mostraba Pablo, lo que habíamos recibido por salvación, ¿no? Que ya somos libres, que no estamos presos, que tenemos una plena libertad en Cristo. ¿eh? Ellos allí ignoraban esto por su orgullo, ¿no? Eh, Tenían un propio programa de justificación, un propio programa. No querían el programa de Dios, ¿no? No lo querían aceptar que Cristo era el Mesías. Entonces ellos habían hecho sus leyes, sus mandatos, sus cosas que tenían que hacer para llegar a tener salvación o tener un bienestar espiritual, pero era un programa propio, no el programa de Cristo. El ejemplo del fariseo y el publicano, ¿se acuerdan en la oración? El fariseo se jactaba de lo que él era y el publicano que decía, sé propicio a mí, pecador. ¿Mm? Y eso es lo que le cuesta hoy a las personas que vienen a la iglesia, o el vecino, o el amigo, o el compañero de trabajo, y nosotros tenemos que tomar la misma actitud que tomó Pablo, ¿no? Hay veces estar triste porque el anhelo nuestro es que ellos reciban a Cristo, ¿no? Y estar orando siempre por ellos, ¿no? Hay veces tenemos familiares que no son inconversos. Entonces el motivo nuestro tendría que ser orar primeramente por ellos, ¿no? Y llegarle a hablar a ellos de Cristo, la obra de Cristo. Por eso es lindo ver estos versículos cuando dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído si no conocen a Cristo? ¿No? Es nuestro deber, ¿m? Más que un anhelo, es un deber que el Señor nos dejó de hablarles a personas de que hay un Salvador. ¿eh? Y entonces vamos a poder ver personas que pasen de muerte a vida y ver cómo van cambiando sus vidas al lado nuestro, ¿no? Hay personas que han venido a la iglesia, han tomado decisión y hoy son fieles, igual que en la iglesia de ustedes, ¿no? Se ha visto esto y se seguirá viendo hasta que el Señor venga a buscarnos. Pero nuestro deber es hablarle de Cristo y nuestro deber es orar por aquellos que le rechazan. Hay veces medio decir, bueno, lo rechazó a Cristo, bueno, que no sé, no es así, sino preocuparnos, ¿no? Preocuparnos y, y que nos da tristeza de su situación, ¿no? De su situación y cómo viven. Y no solo eso, sino que después va a haber un juicio, ¿no? Y entonces ahí va a ser difícil. Y cuando nosotros le presentamos que después de esto, la muerte, hay un juicio. Entonces, ¿dónde estás preparado para ir?
Si no recibiste a Cristo, vas a ir al infierno. Y si recibiste a Cristo, vas a ir al cielo. Es algo que no hay algo por la mitad. No hay una mitad. El cielo o el infierno. No hay otra cosa. Entonces, para que la persona entienda, hay que hablarle bien de lo que es la persona de Cristo y lo que hizo y lo que tiene preparado para aquellos que han creído como nosotros en Él. Que Dios nos bendiga en este tiempo, que podamos actuar como la palabra de Dios dice y poder tener, ¿cómo decir? Comenzón se dice cuando uno quiere llegar a las demás personas para que conozcan a Cristo. Hay muchos planes, hoy estábamos haciendo, en la iglesia estuvimos haciendo mucho, preparándonos para el evangelismo, pero tenemos que salir, ¿no? Tenemos que ir afuera, tenemos una plaza cerca y estamos preparando para esas cosas, ¿no? Así que los invito a ustedes también a poder este capítulo 10 ponerlo en práctica en cada momento de nuestra vida. ¿Terminamos orando? Padre Celestial, gracias te doy, porque tú siempre nos enseñas cómo tiene que ser nuestra vida en esta tierra. Te hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Pero Señor, tú nos has dejado una tarea a realizar, de ir a aquellos a predicar el Evangelio, de ir a aquellos que necesitan, que te necesitan como Salvador. Tiene que ser nuestro anhelo y lo pedimos y oramos como el apóstol Pablo estaba en ese momento escribiendo este capítulo 10 de Romanos. El anhelo era que Israel se salvara. El anhelo nuestro hoy es que muchos alrededor de nuestras casas, alrededor de nuestra iglesia, también se salven, porque es lo maravilloso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por las enseñanzas que tú nos dejas. En el nombre de San Jesús. Amén.